Shut up and sit down. Mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen. Para los que no conocen el canal, nosotros lo que hacemos es hablar sobre motores, explicarte de qué se tratan los diferentes motores, hablamos sobre potenciación, qué es lo que puedes hacer para darle más potencia a tu moto, cuáles son los problemas que puedes tener también, explicamos todos los sistemas, kick shift cam, testatreta, termodrómico, crossplane, todo lo que tenga relación con el mundo de los motores. Así que si te interesa este mundo tan apasionante, te invitamos a suscribirte. Seguramente vas a encontrar mucha información que te va a ser útil. En este caso vamos a hablar sobre la Imperiale 400 de Benelli. Y como no pude ser de otra manera, mejor vamos a compararlo con un motor de la misma cilindrada y de la misma cantidad de cilindros, en este caso 1. Para poder entender de qué se trata, ¿no? No quiere decir que sean motores comparables, ni que pertenezcan al mismo segmento, ni que vamos a estar entre esta moto y la otra que vamos a comparar, porque no tienen nada que ver. Lo interesante de esto es decir, bueno, este motor tiene estas características, y es por eso, porque si tuviese estas características sería diferente, sería así. Entonces de esa manera entendemos perfectamente por qué el motor tiene esas características. Y si quisiéramos cambiar alguna de esas características también, entendiendo los videos de potenciación, vas a poder decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, si que quisiéramos modificar algo, y si no, simplemente entender por qué el motor es así. Bueno, vamos a comparar el motor del Imperiale 400 con el motor 390 de KTM. ¿Y por qué lo comparamos? Porque son de 375 centímetros cúbicos los dos y de un cilindro los dos. La diferencia es que el motor del Imperiale tiene 20.4 caballos y el motor de KTM tiene 44 caballos. Está bien, estamos hablando de KTM, que es la reina de los motores monocilíndricos de competición, y por eso logra la potencia que logra, pero vamos a explicarte por qué pasa eso. Esto es por lo siguiente, para empezar por lo más básico, el motor de Imperiale tiene dos válvulas, un árbol de leva a la cabeza, porque es un motor moderno. Si bien responde a la geometría de los motores antiguos, que eran motores que estaban desarrollados para andar por el campo donde ni siquiera había rutas, entonces no necesitaban velocidad, pero sí necesitaban torque, entonces tenían estas características. El motor del Imperiale quiere responder a esas características, por más que no le vamos a dar nunca el mismo uso, responde a eso y hace una moto que no solo parece antigua, sino que se maneja como si fuese una moto antigua. Igualmente tiene inyección electrónica, árbol de leva a la cabeza, es un motor moderno, que nos va a dar las sensaciones de un motor antiguo, por las prestaciones justamente. Tener un árbol de leva a la cabeza, disculpen las manos que están un poco con grasa, pero bueno, soy mecánico y ustedes sabrán entender. Árbol de leva a la cabeza simple pasa justo por arriba de la tapa del cilindro, justo por el medio. Cuando tenemos doble árbol de leva, que en este caso no sería necesario porque tiene dos válvulas y hay muy pocos motores que tienen doble árbol de leva y dos válvulas. No tendría mucho sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tiene doble árbol de leva podemos meter la bujía justo en el centro, que es el mejor lugar para que haga la combustión. Excepto que le metamos tres bujías, como hace Benelli con el 180, hablando de motores de Benelli. O los motores que utiliza Bajaj, que son también estos motores de KTM que están con otra tapa de cilindro que tiene tres bujías, pero bueno, en este caso son una bujía los dos. Eso por un lado. Dos, el tema de las válvulas. Tenemos dos válvulas en Imperiale, cuatro válvulas en KTM. ¿Para qué sirve que tenga dos válvulas o cuatro? El motor, cuando
está en fase de admisión, es como una jeringa. Si nosotros chupamos, nos cuesta, hace vacío, porque es muy finito el agujero de la jeringa. En el motor pasa lo mismo, tenemos solamente una válvula, va a ser más vacío que si tenemos dos, va a entrar con más facilidad. Entonces el motor va a perder menos fuerza y por consecuencia en el banco nos va a dar más caballos, porque va a tener que hacer menos fuerza. Y para expulsar va a pasar lo mismo, en fase de escape, si tiene dos válvulas va a poder largar todo más fácil, entonces el motor va a consumir menos combustible, va a revolucionar más, va a tener más torque y va a tener más potencia. Simplemente gracias a las 4 válvulas, que son ínfimo para la gran diferencia que tiene, que lo vamos a seguir desarrollando, ¿no? Punto 3. La relación de compresión. La relación de compresión del Imperial es de 8,5 a 1, hiper recontra baja. Si usáramos prácticamente querosén, la moto no pistonearía. Con la nafta más común andaría perfecto. ¿Qué pasa? KTM en vez de 8,5 a 1 tiene 12,6 a 1, es altísima la compresión, es muy alta. El problema es que necesita combustible premium. ¿Por qué? Porque si no, al comprimir tanto el combustible de poco octanaje, que también hemos hablado de combustible, si quieren saber de combustible pueden ver el video de combustible y lo van a entender mejor. Acá lo vamos a explicar brevemente. Cuando comprime, está cerradas las válvulas, comprime la compresión, hace mucha presión, autodetona por compresión antes que tire la chispa. Entonces hace una preexplosión y hace un movimiento que es el pistoneo que nosotros escuchamos, cuando aceleramos y pistonea, que es súper destructivo para el motor. Aumenta un montón la temperatura, se nos pueden romper los aros, se puede pinchar el pistón, es malísimo para el motor. Si escuchamos que pistonea, tratemos de no seguir usándolo, vamos muy suaves, saquemos la nafta y pongámosle combustible de la mejor calidad. Hay otras razones por las que puede pistonear, que es porque se haya avanzado el encendido, por un problema en el encendido electrónico, pero bueno, eso sería muy raro que pase. Lo más común del pistoneo es por mal combustible. Y se escucha mucho, se escucha clac, 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 un cascabeleo, se siente mucho cuando pistonea. Sobre todo en estos motores que los tenemos ahí, es más difícil poder escucharlo en un motor de un auto que está mucho más aislado. Pero bueno, ¿qué pasa con la compresión? ¿Por qué la compresión le da más torque, más potencia, más revoluciones y todo? Esto es así. Nosotros cuando comprimimos, funciona como un resorte el aire. Lo comprimimos, lo comprimimos, lo comprimimos, lo comprimimos. Cuando comprimimos la mezcla, aire y nafta. Cuando se tira la chispa, genera una explosión. La explosión es una expansión, que no es ni más ni menos que presión. Entonces, si nosotros, si tenemos un motor que no comprime mucho, como el Imperiale, parte de esa presión la va a absorber esa poca presión que hay para compensar esa presión que no le dimos previamente con la compresión. Entonces va a tener menos energía porque la va a haber perdido inflando para que empiece a bajar el pistón. Va a tener mucho menos energía el motor. Al tener menos energía tiene menos torque. Al tener menos torque y empujar con menos velocidad, revoluciona menos, o sea que tiene mucha menos potencia y revoluciona menos el motor también. También que consume más combustible, así que tener buena compresión es muy positivo para el motor. Ahora, ¿le podemos dar a la Imperiale más compresión? Sí, se le puede dar, se le hace un plano a la tapa de cilindros, o sea, se rebaja la tapa de cilindros, o el cilindro si es que el pistón no llega hasta arriba, no sé exactamente cómo es de la Imperiale, pero bueno, cualquiera de las dos maneras, o se baja en este caso seguramente tiene una junta muy finita, pero si tuviese una junta más grande, que suele pasar, se pone una junta más baja, es milimétrico, menos de milímetros, son décimas lo que se achica para aumentar la compresión. Entonces de esa manera la podemos aumentar. Pero ¿cuál es el problema? Que levanta más temperatura, este es un motor refrigerado por aire, no sería positivo. Y aparte está desarrollado para que soporte esa potencia, por lo cual no sería positivo. Un mínimo lo soportaría, por supuesto, y mejoraría las prestaciones. Pero bueno, la Imperiale 400 no es una moto que nosotros querramos darle mucha potencia. El que está buscando eso no compra una Imperiale, así que es difícil que la quieran tocar. Pero bueno, eso pasa con el tema de la compresión, por eso también explica por qué tiene tan poca potencia. Y el punto 4 es la carrera del pistón.
nosotros para tener la misma cilindrada podemos tener más carrera de pistón y menos diámetro, o sea, en el cilindro termina habiendo la misma cantidad el mismo volumen en centímetros cúbicos, o podemos tener más diámetro y una carrera más corta. Tenemos la misma cilindrada. Bueno, la Imperiale tiene 72 por 90, o sea, finito y alto, y la KTM tiene 89 por 60, o sea, mucho más ancho y muchísimo más, pero mucho más corto, 60 contra 90, es un 50% más largo el recorrido que tiene la Imperiale. ¿Y cuál es el problema de que tenga recorrido largo y cuál es la virtud que tenga recorrido largo? Al tener recorrido largo, la biela hace fuerza de más lejos sobre el muñón, sobre el cigüeñal, sobre el muñón de la biela, sobre el cigüeñal. Entonces tiene más torque. Los invito a ver el video de torque y potencia, que con eso van a terminar de entender bien el concepto este. Es muy interesante y lo expliqué de una manera muy fácil para que se entienda bien. Genera más torque. Bien, ¿qué pasa? Al tener una carrera más larga el pistón, llega un momento que a la misma velocidad de pistón, un limitante muy grande que tiene los motores de combustión interna es a la velocidad que puede ir el pistón. Si nosotros reducimos a la mitad de la carrera, a la misma velocidad de pistón, en vez de ir y volver una vez, va y viene dos veces. A la misma velocidad de pistón, entonces revoluciona el doble. En el KTM logramos muchas más revoluciones porque es mucho más cortito. Y logramos más revoluciones porque tiene más válvulas. Y logramos más revoluciones porque tiene más compresión. Entonces la potencia va a ser mucho más alta porque va a lograr multiplicar el torque por las revoluciones y le va a dar mucha potencia. Para ser exacto, la potencia es torque por revoluciones por 2pi sobre 60. Se los tiro como muchas veces por ahí, yo lo quiero simplificar y me dicen, no lo explicas bien, es así, bueno. Esa es la explicación científica. Pero es torque por revoluciones y por eso los motores que revolucionan más logran más potencia, aunque tengan el mismo torque. Bien, entonces el motor de KTM, ¿qué va a hacer? Va a lograr mucho más potencia, más revoluciones, pero va a tener menos torque. O sea, va a tener menos torque técnicamente, pero al tener 4 válvulas, tener más compresión, etcétera, aumenta mucho el torque. Entonces no solo que no tiene menos torque, sino que termina teniendo más, pero a un régimen de revoluciones mucho más alto. Vamos a los números. Potencia 20.4 a 5500 del Imperiale. Logra girar a 5500 vueltas al máximo para lograr la máxima potencia. El KTM tiene 44 caballos, más del doble, y gira a 9000 revoluciones. Por poco no es el doble también. Entonces ahí entendemos por qué, claro, toda esta tecnología logra que el motor sea tan explosivo. ¿Y el torque qué pasa? 28 Nm a 3500 del Imperiale. Buen torque a muy bajas vueltas. Claro, en el campo uno puede ir en quinta, poco más a 30 km por hora, acelera y mueve. 28 Nm a 3500 y KTM 37 Nm a 7000. O sea, tiene un poco más de torque, pero lo tiene más arriba. Al mismo régimen que consigue el mejor torque el Imperiale, el KTM tiene menos. ¿Y por qué? Por la carrera cortita que tiene, que le permite revolucionar tanto, pero que le hace perder torque. Entonces, el motor del KTM 390, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más rápido. Es una moto que puede lograr aproximadamente 180 km por hora, gracias a sus 44 caballos. La Imperiale va a rondar los 130 km por hora, gracias a sus 20 caballos, que por tabla más o menos sería esa la velocidad. Y el torque, ¿qué va a pasar? La Imperiale a 2000 vueltas vamos a acelerar y va a tener más energía que el KTM a 2000 vueltas. Pero una vez que el KTM enrosca, se dispara y el Imperiale no tiene nada que hacer. Así que bueno, de esta manera explicamos de qué se trata el motor del Imperiale, por qué tiene las características que tiene y a qué se debe. Porque muchas veces algunos dicen, no, ese motor es una porquería porque no tiene nada de fuerza, es 400, es una porquería, qué sé yo. No es una porquería, es un motor que está desarrollado para ser así. Es un motorazo.
pero es eso. O sea, se buscó eso, se logró eso y es eso. Y en el KTM se buscó otra cosa, se logró otra cosa y es otra cosa totalmente diferente. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe, esperamos que haya sido suficientemente didáctico y entretenido. Y bueno, de esta manera terminamos y nos vemos en el próximo video.